Las principales ligas de la CONCACAF empiezan a llegar al final de su temporada y por eso se comienzan ya a confirmar los descensos en cada una de estas ligas y por eso hoy vengo a repasar quiénes ya ascendieron de forma oficial y cuáles equipos aún están en peligro de caer a la segunda división para la próxima temporada. Bueno, y es que en los últimos días estuvimos haciendo un repaso, un seguimiento de la clasificación de los equipos de Centroamérica para la Copa Centroamericana 2024, repasando cómo marchaban cada una de las ligas, y muchos de ustedes se interesaron también en el descenso y me pidieron que hablara de las posibilidades de descenso de los equipos, de repasar quiénes iban a caer a la segunda división, y por eso es que quise hacer este video. Nos vamos a centrar de hecho únicamente en Centroamérica porque les recuerdo que en Norteamérica, ni en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en México hay descenso. En el Caribe hay muchísima falta de información y por eso se vuelve un poco complicado y por eso decidí limitarme única y exclusivamente a Centroamérica. Así que, bueno, incluso dentro de Centroamérica hay un par de excepciones. De una vez les adelanto, en Belice no queda muy claro el asunto, ha habido cambios de equipos, pero no los que han quedado últimos, entonces no queda muy claro y por eso Belice preferí dejarlo a un lado y centrarme en las restantes 6 ligas, aunque una todavía tiene una excepción, pero ya lo vamos a repasar. Iniciamos como siempre de arriba hacia abajo con Guatemala. Aquí pueden ver la tabla acumulada que ya les había adelantado que había finalizado la temporada regular y por ende aquí ya está absolutamente todo listo en Guatemala y ahí podemos ver en el fondo tanto al Zacapa como al Coatepeque, que son los que descienden a la segunda división, bueno, realmente a la primera división, que así se le llama a la segunda categoría allá en Guatemala. El Zacapa con 33 puntos quedó a 4 del Chinabajul y el Coatepeque que terminó con 22 puntos, ya de hecho tenía un mes de haberse confirmado su descenso. El Zacapa fue en los últimos días, pero estos dos equipos, que de hecho fueron los dos que habían ascendido de la temporada anterior a la máxima categoría, ahora regresan a la segunda categoría. Así que Zacapa y Coatepeque en Guatemala, aquí poco más que repasar hablando del descenso. Nos pasamos ahora al fútbol salvadoreño, en donde aquí pueden observar la tabla acumulada de la temporada 2023-24 y podemos ver en el fondo en las posiciones 11 y 12 a los únicos dos equipos que matemáticamente aún pueden descender: Jocoro con 38 puntos y Santa Tecla con 31. Allá en El Salvador son 44 jornadas, como pueden ver se han disputado 41 y por ende quedan solamente 9 puntos en disputa. Santa Tecla que puede llegar hasta 40 y por eso es que ya el Platense y todos para arriba están salvados sin ningún problema. El tema está entre Jocoro y Santa Tecla y con francas grandes posibilidades de descender para el Santa Tecla porque son 7 puntos de diferencia. Lo veo muy complicado. Aquí nada más para recordar, el equipo que había conseguido el ascenso en la temporada anterior fue el Fuerte San Francisco, que ahí lo vemos en la 9ª posición, bastante sólido, ya seguro para mantenerse en esta categoría de cara a la temporada 2024-2025. Y hablando del Santa Tecla, pues es un equipo histórico que ha sido incluso 4 veces campeón del fútbol salvadoreño. Lo fue en 2015, en 2016, en 2017 y en 2018. No fueron torneos consecutivos, pero me refiero, fue campeón una vez en cada uno de esos años, en 4 años consecutivos, y ahora el Santa Tecla que peligra al descenso. Y que si vamos a repasar cuáles son las jornadas restantes, ahí es en donde me parece que se le puede llegar a complicar, porque en la jornada 20 Jocoro se va a enfrentar a Luis Ángel Firpo, así que sí lo tiene bastante complicado, pero Santa Tecla lo hará frente al Isidro Metapán, que bueno, tampoco es pan comido. Además, ambos lo hacen de local, al menos en la jornada 20. Luego en la jornada 21 Jocoro se tiene que enfrentar al Municipal Limeño, de nuevo en condición de local, pero Santa Tecla tiene que visitar a Luis Ángel Firpo y ya ahí se le puede complicar el asunto. Eso sí, podría llegar todo con muchísima emoción a la última fecha, la 22, porque se enfrentan en casa del Santa Tecla y Jocoro. Aquí el tema está en que Santa Tecla lo peor que podría hacer es empatar un partido, es decir, ganar 2 y empatar 1 y que todo se vaya a la diferencia de goles, pero pues teniendo enfrente, por ejemplo, a Luis Ángel Firpo peleando por la clasificación para la Copa Centroamericana, lo mismo con los otros equipos que están peleando
por la clasificación y que además se enfrenta al propio Jocoro en la última fecha, aunque sea en casa, lo veo muy difícil. Yo creo que ya para esa última jornada Santa Tecla va a llegar matemáticamente descendido, pero bueno, veremos si Jocoro se termina cayendo. Al menos esa última fecha será definitoria y será un partido histórico allá en El Salvador por el descenso, pero como les digo, allá únicamente Jocoro y Santa Tecla con posibilidades de descender. Nos vamos ahora al repaso de la Liga de Honduras. Aquí pueden ver la tabla acumulada de la temporada a falta de únicamente una fecha. Ya son 36 las que se disputan en la temporada y hay 35 hasta el momento, y vemos que tanto el Lobos como el Vida están igualados en el fondo de la tabla, son los que tienen las posibilidades, además con 30 puntos, pues todo está bastante abierto entre estos dos equipos. De estos, pues el histórico aquí es el Vida, que fue campeón en los años de 1981 y 1983, así que ojo que también aquí podría haber un descenso bastante importante en la Liga de Honduras. El que había ascendido desde la temporada anterior fue el Génesis, que lo vemos muy sólido en la quinta posición, un gran rendimiento de este equipo y que se mantiene para la próxima temporada en la máxima categoría de Honduras. Y aquí quiero repasar la última fecha. Aquí pueden ver la programación de la última jornada, en donde Lobos tiene que visitar precisamente al Génesis, mientras que Vida va a jugar en casa frente al Motagua. Dos partidos muy complicados, el Vida porque está en casa frente a un conjunto muy fuerte como lo es el Motagua, y los Lobos porque tienen que visitar a Génesis. Entonces pues aquí se dará una pelea bastante importante. Además vemos la diferencia de gol, menos 30 para los Lobos, menos 33 para el Vida, que esto es lo que en este momento de hecho mantiene al Vida en la última posición. Entonces esto puede llegar a ser definitorio en caso de que los dos equipos tengan el mismo resultado. En caso de que ambos sufran la derrota, que puede ser una posibilidad, o que los dos consigan un empate, sería el Vida el que termine descendiendo a la segunda categoría del fútbol hondureño. Así está el tema allá en Honduras. Nos pasamos ahora a Nicaragua, en donde aquí pueden observar la tabla acumulada tras la jornada 17 a falta de una fecha por disputarse. En Nicaragua es un poco distinto porque el penúltimo lugar, el noveno, juega un repechaje, digamos, frente a un equipo de la segunda división, mientras que el décimo sí desciende directamente. Aquí está el Matagalpa en la penúltima posición. Mazachapa ya descendió, este conjunto ya está matemáticamente, ahí lo vemos bastante lejos, hace rato que lo consiguió como si lo estuviera buscando, pero bueno, que ya matemáticamente está descendido porque tiene únicamente 23 puntos, muy lejos de todos los demás. El Matagalpa, que es el que sigue, tiene 38, pero ahí vemos que el Walter Ferretti aún tiene posibilidades porque suma 39 puntos, únicamente uno más que el Matagalpa, y por ende aún podría llegar a darse esa situación en la que el Matagalpa le pase al Ferretti y sea un equipo histórico como el Walter Ferretti el que corra peligro. Campeón en Nicaragua en 4 oportunidades, en el año del 1998, en 2001, en 2015 y en 2017, con posibilidades, como les digo, de terminar en la segunda edición. Aquí vemos muy rápido la programación de la última fecha ya en Nicaragua. El Matagalpa, que tiene que jugar de visita frente al Real Estelí, muy complicado, así que pues de ahí está una posibilidad amplia de que ellos mantengan esa posición, y el Walter Ferretti que tiene que recibir al Ocotal, así que está en una buena posición para conseguir una victoria, porque aparte de que es en casa, es frente al Ocotal, que apenas está una posición por encima de ellos en esta tabla. Entonces pues un equipo que debería ser bastante accesible para que el Walter Ferretti asegure su permanencia y se mantenga un año más en la máxima categoría del fútbol de Nicaragua. Pero como les digo, aquí ya definido el descenso directo para el Mazachapas. Veremos quién es el que tiene que disputar ese repechaje, si es Matagalpa, si se confirma el Matagalpa, o si cae el Walter Ferretti a esa penúltima posición. Ahora nos pasamos al fútbol de Costa Rica, en donde está más abierto y más fuerte la pelea por ese descenso, porque si vemos las últimas 4 posiciones, Punta Arenas, Pérez Celedón, Santos de Guapiles y Municipal de Grecia, todos tienen posibilidades. En Costa Rica hacen falta que se disputen 4 jornadas, son 12 puntos, y por eso está todo tan abierto, porque apenas hay 6 de distancia entre Punta Arenas y Grecia. Entonces aquí cualquiera de los 4 podría llegar a descender, y pues yo creo que las próximas 2 jornadas son las que van a dar un poco más de claridad si ya tenemos a 2 candidatos únicamente, si ya hay 2 equipos que se puedan salvar, o que incluso ya matemáticamente alguno quede descendido. Aquí vamos a repasar cuáles son las fechas pendientes. De nuevo, aquí un poco más complicado de analizar, pero por ejemplo Punta Arenas está
bastante accesible a que con una sola victoria ya podría prácticamente alejarse, porque si Grecia no consiguiera una victoria más, que es bastante posible, y Punta Arenas si la consiguiera, llegaría a 38, y 38 son los puntos que podría hacer Grecia si pierde un partido más. Entonces ya Punta Arenas pues prácticamente se puede llegar a salvar si consiguiera esa victoria. Los partidos de Punta Arenas restantes son frente a San Carlos en casa, frente a Saprissa en casa, de visita frente al Herediano y en casa frente a Cartaginés. No son partidos fáciles, son todos equipos que están arriba en la tabla. Tal vez Cartaginés es el más accesible, pero ya es en la última jornada en la que pues Punta Arenas, que por cierto estoy usando la camisa del Punta Arenas, esperaría ya estar salvado. Entonces así está el tema. Yo diría que es el equipo que menos posibilidades tiene de descender. Luego tenemos a Pérez Celedón, que yo creo que también tiene altas posibilidades de salvarse. Juega en casa frente a Cartaginés, de visita frente a Cartaginés, en casa frente al Herediano, dos partidos complicados. Luego visita a Guanacasteca, también complicado, y en casa frente a Liberia, pero creo que de ahí puede arrancar un par de puntos o incluso una victoria, ya con eso salvarse. Yo creo que el tema del descenso estará entre el Santos de Guapiles y Grecia. ¿Por qué? Porque para empezar se enfrentan entre ellos, así que se van a terminar quitando puntos. Ese es el primer partido de ambos. Santos, que debe visitar Grecia, y Grecia que por ende va a recibir a Santos. En el caso de Santos de Guapiles, luego tiene que visitar a Cartaginés, jugará en casa frente a Liga Deportiva Alajuelense y tiene que visitar al Saprissa en la última jornada, posiblemente con el liderato en juego. Y lo mismo para el Alajuelense, que tiene que estar buscando la clasificación. Entonces pues complicado calendario del Santos. Y Grecia, que al menos tendrá 3 partidos en casa, pero también complicados. De nuevo, en casa frente a Santos, en casa frente a Guanacasteca, que está en la pelea por clasificar a la Copa Centroamericana. Debe visitar Liberia, que está peleando por clasificar a la siguiente ronda en este torneo de clausura, y luego en casa frente a San Carlos, que está en lo mismo, buscando puestos de Copa Centroamericana en la tabla acumulada, buscando ya asegurar su clasificación para la siguiente ronda. Entonces estos dos equipos yo los veo bastante más complicados, y además pues Grecia con 4 puntos menos que Santos, creo que es el que tiene altas posibilidades, pero de nuevo el calendario de Santos es muy complicado, y por eso es que no lo descartaría para descender. Punta Arenas y Pérez Celedón, aunque matemáticamente están ahí en la pelea, creería que lo normal, si no sucede nada extraño, es que se terminen salvando. Pero de nuevo, aquí en Costa Rica, 4 jornadas restantes, hace falta mucho por verse en este tema del descenso, que será bastante emocionante. Y ya con esto realmente cerramos el repaso de los descensos. ¿Por qué? Porque les decía que había una liga que tenía un matiz ahí, y es la de Panamá, que aquí se las presento, que ustedes, mucha gente vio precisamente algo ahí extraño, y es el Veraguas United, que lo pueden ver en el último lugar, pero que tiene 14 partidos disputados apenas en lugar de los 30 que tienen todos los demás. ¿Por qué? Bueno, esto porque ya les había comentado en muchas ocasiones que en Panamá la temporada es anual, es decir, inicia en enero y finaliza en diciembre o en noviembre. No es como en los demás países, que la temporada inicia en julio, agosto y va finalizando en mayo, junio, por ahí. Entonces en Panamá evidentemente tienen que hacer esta tabla para clasificar a la Copa Centroamericana, una tabla que toma 2 torneos de 2 temporadas distintas, pero es una tabla que ellos no la utilizan para el descenso, porque el descenso en Panamá más bien sucede a final de año. Es decir, el Veraguas apenas acaba de conseguir el ascenso allá en Panamá, y por eso es que tiene menos partidos, y evidentemente pues lo tiene muy complicado para clasificarse por tabla acumulada a la Copa Centroamericana. Es lo que tiene no coincidir en el calendario para el fútbol panameño. Pero bueno, nada más quería aclarar este tema porque mucha gente tenía la duda de por qué Veraguas tenía bastante menos partidos que los demás. Y por cierto, en Costa Rica no lo mencioné, pero nada más lo agrego aquí, que Liberia fue el equipo que había ascendido desde la temporada anterior, pero que ya está seguro y mantendrá la categoría de cara a la temporada 2024-2025. A pesar de que hay tantos equipos, 4 peleando por el descenso, Liberia ya está salvado. Así que aquí está este repaso. Si tienen dudas, me las pueden dejar aquí abajo en los comentarios de, por ejemplo, combinaciones de resultados en las ligas en las que aún está abierto el descenso, o cupos ahí de repechaje en el caso de Nicaragua. Entonces me pueden preguntar sobre las combinaciones de los resultados, cualquier duda que tengan, voy a estar respondiendo a todo lo que pueda. Suscríbanse al canal para seguir muy de cerca las ligas centroamericanas, las ligas de toda la CONCACAF, con su actualidad, con historias curiosas, así como lo estamos haciendo en los últimos días. Así que nos vemos en un próximo video repasando ya sea el descenso o la clasificación para la Copa Centroamericana en las ligas de nuestra región.